El comentario de hoy, 20 de octubre del 2023, es para comprobar que los diputados de Morena al Congreso de la Unión son un atajo de lambiscones y de agachones por servir a los intereses de López y no al pueblo de México, porque no toman la obligación de ser el contrapeso de los excesos del Poder Ejecutivo, porque los diputados deben, en los términos del artículo 74 de la Constitución Federal, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, analizarlo y discutirlo, o hacer las modificaciones del proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo Federal para hacer las adecuaciones correspondientes. Y creo que otra cosa importante, como lo señala la fracción quinta del artículo 74 de la citada Constitución Federal, es resolver si procede o no el ejercicio de la acción penal contra los funcionarios públicos que cometan delito de peculado de acuerdo a las investigaciones o a los dictámenes que haga la Auditoría Superior de la Federación en los términos del artículo 79 de la citada Constitución. Sin embargo, en la realidad, estos arrastrados lambiscones, como es el caso de un tal Miguel Torruco, que aparentemente es un sujeto prendidito y muy pendejito, hace declaraciones defendiendo el proyecto o el acuerdo que hicieron todos los de su grupo de Morena para anular los fideicomisos que, número de 13, le quitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que porque tenían puros privilegios para la Corte, cuando que la realidad, como se comprueba con las manifestaciones y protestas de los empleados y trabajadores de base del Poder Judicial de la Federación, están defendiendo derechos laborales, como es el derecho a asistencia médica, el derecho a las pensiones, entre otros tantos derechos sociales que les está conculcando López con la complacencia de estos alcahuetes de las estupideces de López, como lo acredito con el siguiente video para ver las estupideces y lambisconeadas de este sujeto Miguel Torruco, insisto, que es un verdadero pendejo así. A la oposición no le interesan ni los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio de poderes. A ellos lo único que les interesa es que sigamos teniendo un sistema de justicia corrupto, opaco y lleno de privilegios para que ellos puedan seguir viviendo en la impunidad. Pues no será pendejo de plano está haciendo afirmaciones sin pruebas, está diciendo que la oposición no le interesa que los ministros de la Corte vivan en la opulencia, en la riqueza, cuando que está demostrado con las manifestaciones, las protestas de los trabajadores, que se están violando sus derechos laborales, que van a hacer imposible la función de la impartición de justicia por el Poder Judicial de la Federación. Pues se trata de más de 55,000 trabajadores que están dependiendo de esos fideicomisos y que además va a repercutir en el caso de sus familias. Y esto resulta totalmente violatorio del artículo 74 de la Constitución Federal, pues insisto que los diputados no están cumpliendo la función para el que fueron nombrados. Es decir, y lo vuelvo a ratificar, que los diputados lo que deben hacer cuando van a aprobar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Federal es analizarlo, discutirlo y modificarlo, tomando en cuenta las observaciones de las partes involucradas, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que demostró que efectivamente se trata
de cuestiones laborales de sus trabajadores, no prebendas de los ministros de la Corte. Y la otra cosa tan importante también es que los diputados no están cumpliendo su función de proceder a recibir denuncias por juicio político y además resolver si procede o no dicha acción penal en contra de cualquier funcionario público que cometa el delito de peculado o desviación de fondos públicos a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Federal. Este mono a lo único que va es a cobrar y a sentirse muy chingón cuando es un pobre pendejo, y me salen estas expresiones por la impotencia de no poderlo agarrar de las greñas y ponerlo a que estudie la Constitución, que se supone debe ser defensor de los derechos constitucionales de cada ciudadano mexicano. Pues lo único que se demuestra es que es un agachón arrastrado, como la mayoría de los diputados de Morena. Afortunadamente, en el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, todavía hay elementos, diputados, que son pensantes, que son gentes que realmente les preocupa el bienestar del pueblo de México, como un diputado Braulio López de Movimiento Ciudadano, quien hace una defensa de esos 13 fideicomisos que fueron anulados por parte de López. Y aquí quiero comentar que en el caso del gobierno de López hay fideicomisos que se han anulado y que ese dinero regresa a la Federación y López dispone para sus elefantes blancos. Ejemplo, el caso del trenecito Maya, que acabó con más de 10 millones de árboles. Ese dinero que se regresa a la Federación lo utiliza López para seguir tirando el dinero de nuestros impuestos. Y así sucedió con el AIFA y con Dos Bocas, que son obras suntuarias que no van a servir ni van a entrar al desarrollo nacional. No se va a sacar nada de ahí, sino simplemente satisfacer el ego de un mesías de barro como es López, y para demostrar que todavía hay diputados que son inteligentes y no son tan estúpidos como este tal Miguel Torruco, me permito activar este video. Que hoy quieren aprobar y lo que aprobaron en el dictamen pasado son retrocesos, y así hay que decirlos. Y concretamente un retroceso para las trabajadoras y para los trabajadores. Cuando necesitan ocupar el bisturí, agarran el machete. Y en una represalia política hacia los ministros y las ministras, a las jueces y magistradas que han votado en autonomía, se están cargando a los trabajadores y a las trabajadoras del Poder Judicial. Que el hígado no les haga dañar a quienes no tienen ni vela en el entierro, ni tienen ningún conflicto político, ni decisión que les afecte a lo que ustedes... Bueno, con este video se demuestra que hay diputados pensantes y que este diputado Braulio López le está demostrando a Miguel Torruco que es un borrego que se le arrastra a López, porque la prueba de que se están afectando derechos laborales lo es las manifestaciones y protestas de los trabajadores de la Federación, que están haciendo valer su derecho de asociación y de petición establecidos en el artículo 35 de la Constitución Federal. Pero una cosa sí le auguro a este pendejo Miguel Torruco, que la razón y la ley van a salir triunfantes, porque va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien va a resolver la inconstitucionalidad de ese decreto que anuló 13 fideicomisos, porque se trata
de derechos de trabajadores conculcados por López para vengarse de los ministros, sin estar bien enterado de que esos fideicomisos en nada afectan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque ellos ganan más que el presidente, porque no se puede aplicar retroactivamente el artículo 127 de la Constitución Federal, porque las prebendas y emolumentos que ganan los ministros, que son de aproximadamente 300,000 pesos, son un poco más que lo que gana López, no pueden cancelarse, porque se aplicaría retroactivamente el artículo 127, prohibido por el artículo 14 de la Constitución Federal. Sin embargo, quiero aclarar que no estoy defendiendo las prebendas de los ministros, pero estos tienen el derecho de ganar esas cantidades por la responsabilidad que implica su cargo, porque puede ser cohechado, porque puede ser objeto de ataques de la delincuencia organizada. Sin embargo, hay sujetos como un hocicón que fue el presidente de los senadores en el Congreso de la Unión, un tal Armenta. Ese ratero obtenía más de 1,000,000 de pesos mensuales de sueldo. Y así se puede hablar de otros tantos baquetones sinvergüenzas de Morena, como es el caso de este burro, Miguel Torruco, que habla por hablar, porque no tiene elementos de prueba. Y yo le recomiendo que antes de hablar pendejadas, ponga su cerebro a trabajar. Muchas gracias.